Buenas tardes, hoy es 13 de mayo del 2021. Estamos en la sesión de refuerzo para los compañeros del último año de la Escuela de Medicina de la Universidad Industrial de Santander. Como todos estos jueves, tenemos la oportunidad de contar con la participación de uno de los docentes de nuestra planta y hoy tenemos a la doctora Luz Daria Ortiz López, quien gentilmente nos va a reforzar todos los elementos relacionados con el enfoque general de los trastornos hipertensivos del embarazo. Doctora Luz Daria, es muy gentil, somos todos suyos. Listo, muchas gracias, Luis Alfonso. Bueno, chicos, un saludo especial. La doctora Mónica les dejó un saludo muy especial. La doctora Mónica acaba de comenzar una maestría y pues por cuestiones de tiempo decidió abandonarnos un tiempecito, pero esperemos que vuelva pronto porque nos hace mucha falta. Muchos saludos de parte de ella. Bueno, chicos, este es un tema de mucha trascendencia en relación con, como ustedes saben, es una patología que tiene que ver mucho con mortalidad materna y perinatal. Realmente lo que me imagino que les van a preguntar en los ECAES se basa en las guías del ministerio, que como ustedes saben, la mayoría se hicieron alrededor del año 2013, otras de 2014, 2015, y en la ruta de atención materno-perinatal, que fue la que actualizó los conceptos de las guías del 2013 y que fue publicada en el 2018, que todos ustedes vieron en el aula virtual de control prenatal, donde les dejé la información. Entonces me imagino que eso es lo que les van a preguntar, entonces vamos a hablar de conceptos generales y vamos a ir metiendo entre la charla como las cosas claves en relación con lo que dice la guía, en relación con los diferentes temas que vamos a abordar. Cualquier duda que tengan, rápidamente me van preguntando y yo les voy contestando, ¿vale? Y la idea es que a su vez, aparte de repaso para el ECAES, pues les sirva a ustedes para el abordaje de las pacientes desde el control prenatal hasta el manejo de las emergencias y que ustedes conozcan el manejo que hacemos acá cuando se presenta ya un trastorno hipertensivo y el manejo definitivo acá en el segundo y tercer nivel de atención. ¿De qué vamos a hablar? Los que acaban de anotar conmigo vieron parte de esta charla, le agregué algunas cosas que no estaban en la charla original que ellos vieron. Entonces vamos a hablar de definición, epidemiología, clasificación, fisiopatología, algo sobre manejo, predicción, prevención y muy importante la detección del riesgo en el control prenatal, que es lo que ustedes sacan. Aquí para contarles una historia, es la paciente que de alguna manera ha marcado mi vida profesional, esta chiquitina que ustedes ven acá, se llama Milagros. Milagros nació de 26 semanas con un RSI severo, pesó 540 gramos, ha sido la paciente más pequeña que he tenido oportunidad de manejar a su mamita, gracias al buen manejo de los neonatólogos intensivistas de la clínica San Luis. Milagros es un milagro y está viva, se la voy a presentar al final de la presentación. Entonces, esto para que ustedes vean las implicaciones que tiene la preeclampsia. No todos los bebitos y las mamitas, como la mamá de Milagros, son tan afortunadas de lograr que estos chicos salgan vivos de esta aventura de la prematurez. Ella es un milagro, como su nombre lo dice. Entonces, quiero que sean muy conscientes de la labor que tienen en sus manos en relación con la detección de estas pacientes que tienen factores de riesgo. Recordemos que la preeclampsia es un síndrome de etiología multifactorial y que el problema grande que hay en preeclampsia es que hay una gran disfunción a nivel endotelial. Muy parecido a lo que conocemos en otras patologías también del ser humano, como es el síndrome metabólico, básicamente disfunción endotelial. Y obviamente ya conocemos todos que es un trastorno del embarazo, es exclusivo de la especie humana, asociado con hipertensión de inicio reciente, que ocurre con mayor frecuencia después de las 20 semanas, así hacemos el diagnóstico, y muy frecuentemente, la mayoría de las veces afortunadamente, hacia la parte final del embarazo, y el problema es que se asocia a una importante morbimortalidad materna y perinatal. Recordemos que hace parte de la famosa tríada letal, de la cual ustedes deben llevar sus bases bien claras, en relación con hemorragia, trastornos hipertensivos y sepsis, que son las principales causas de muerte materna y muchas veces de muerte perinatal. Es una complicación médica muy frecuente, más o menos alrededor del 2 a 8% de las gestantes se van a complicar con esta condición, aunque es la segunda causa de muerte materna a nivel mundial. En Latinoamérica en algunas épocas e incluso en Colombia ha llegado a ser la primera causa de muerte materna.
Y también no solamente causa muerte materna, sino que también causa morbilidad materna extrema, es decir, cuadros muy severos de gestantes que casi se mueren y que afortunadamente logramos rescatar de este evento. Es la causa del 26% de las muertes maternas en Latinoamérica y el Caribe. Aquí para mostrarles que de alguna manera la mortalidad materna varía un poco en relación con los diferentes continentes. Se dan cuenta que definitivamente en África y Latinoamérica y en Asia, perdón, tenemos un problema muy grave con hemorragia postparto. Y en Latinoamérica, como les comentaba en algunas oportunidades, como en esta gráfica, fue primera causa de muerte materna, lo cual no sucede en países desarrollados como Estados Unidos, donde pues realmente tienen un porcentaje muy inferior a lo que tenemos aquí en Latinoamérica. Aquí una diapositiva súper actualizada de la mortalidad materna del año pasado. Miren que el año pasado en Colombia la primera causa de muerte materna fue hemorragia, la segunda causa pasó a ser sepsis, la tercera causa fueron trastornos hipertensivos, es decir, tuvimos un repunte importante de sepsis. Y, oh sorpresa, recuerden que estamos pasando por una pandemia, una situación muy delicada en relación con el COVID-19, y efectivamente fue la cuarta causa de muerte materna en Colombia, y nos dañó todos los indicadores que teníamos en Colombia, porque subió de manera importante la razón de mortalidad materna en el país. Recordemos que la preeclampsia es una enfermedad que tiene una gran cantidad, una gran variabilidad clínica con muchas manifestaciones, que en una paciente puede predominar una más que otra, en algunas predominará una crisis hipertensiva, e incluso tenemos pacientes con preeclampsia con tensión arterial normal, que en otras pacientes el síntoma serán los predominantes, serán la parte sintomática como epigastralgia, alteraciones del sistema nervioso central, sangrado, náuseas y vómito. En otras predominará un componente de síndrome de Gel, donde hay falla renal, coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia y transaminitis. Y en otras, unos cuadros francos de lo que llamamos síndrome de fuga capilar, donde hay un aumento importante en la permeabilidad capilar, con los cuadros que conocemos de edema facial, edema pulmonar, ascitis. Y sí quería recalcarles, y lo vamos a ver a lo largo de la presentación, que este síntoma es bastante frecuente en la presentación y es muy fácil de detectar para darnos cuenta que la paciente se nos está complicando. Ya conocen ustedes la clasificación general de los trastornos hipertensivos, digamos como la parte grande, como más conocida que ustedes deben llevar en su cabeza, que es básicamente hipertensión crónica, que es la que detectamos en las pacientes antes de la semana 20 o que ella conocía que era hipertensa y llega a nuestro consultorio y nos comenta que ella es hipertensa, en donde es importante tratar de definir si es primaria o secundaria, dado que la hipertensión esencial primaria, que es la mayor cantidad de casos, es, entre comillas, un poquito más benigna que la hipertensión secundaria. Es decir, si yo me encuentro una señora de 35 años hipertensa crónica, me preocupa claramente y tengo que hacer una vigilancia estricta, pero si eso mismo lo encuentro en una paciente joven de 20 años, probablemente no sea una hipertensión esencial o primaria, sino secundaria, y esta paciente tiene mayor riesgo de complicaciones. La segunda clasificación después de la hipertensión crónica es la hipertensión gestacional. Como ustedes recuerdan, el concepto es aquella que aparece después de la semana 20 y en general no tiene ningún tipo, no hay proteinuria, no hay alteración de paraclínicos con disfunción de órgano, ni síntomas, y en general las tensiones están elevadas pero nunca llegan a rangos de severidad. Y el tercer grupo ya sería la preeclampsia como tal, en donde tenemos dos grupos que antes llamábamos, y todavía algunos llaman severa y no severa, pero que ahora pues EICO propone que hablemos como con o sin características de severidad, en donde incluimos el síndrome Gel y la eclampsia. Básicamente pues también se presenta después de la semana 20 dentro de los criterios diagnósticos. Puede o no haber proteinuria mayor de 300 miligramos, antes se hablaba de 2 gramos, 5 gramos, ahora es un parámetro único que es o menor o mayor de 300, si es mayor de 300 se considera positiva y no hay que hacer más seguimiento. Y sin embargo, hay una preeclampsia que llamamos no proteinúrica, es decir, donde no tenemos proteinuria, pero donde encontramos otros hallazgos como disfunción de órgano, presencia de síntomas o cifras en rangos de severidad, que también pasa al grupo de preeclampsia. Y el cuarto grupo general es la hipertensión crónica con preeclampsia agregada, que es una paciente que llevamos en seguimiento por hipertensión crónica, empezamos a ver deterioro clínico, pérdida del control tensional, aparición de proteinuria de nuevo y pues la clasificamos como una preeclampsia agregada.
Les comentaba al grupo que está rotando actualmente en Gineco que hay una clasificación que propone este grupo del estudio de la hipertensión en el embarazo, en donde incluyen como unos nuevos grupos que no son como muy prácticos, pero que les quiero comentar como para que cuando alguien les pregunte, ustedes sepan dar razón del tema. En relación con la hipertensión crónica hablan de lo que hablamos de hipertensión esencial o secundaria, y hay una famosa hipertensión de bata blanca, y hay otra que es la hipertensión enmascarada. ¿Alguien recuerda el concepto de hipertensión de bata blanca? ¿Alguien ha escuchado ese concepto, chicos? ¿Alguien que se le mide a contarme si han escuchado eso cuando se habla de hipertensión de bata blanca? Es más como para motivos generales que realmente sea así como muy trascendental el concepto. Están así como muy callados, chicos. ¿Nadie? Es cuando la paciente fuera del consultorio presenta tensiones arteriales normales y en el momento de la consulta se encuentran cifras tensionales elevadas y puede ser por alteraciones, no sé, de la emoción o del susto o ansiedad de estar en la consulta. Muy bien, Ariana. ¿Y te acuerdas más o menos hipertensión enmascarada, que sería lo contrario? ¿Recuerdas cómo es lo de enmascarada? Pues en el control ambulatorio, la paciente se toma las cifras tensionales en su casa, presenta tensiones elevadas, pues no en rango de severidad, y luego cuando está en el consultorio se le toma la tensión y va a aparecer cifras normales. Perfecto, Ariana. Muy bien. Entonces, sin embargo, en la guía donde proponen esto, que lo coloqué ahí como para que de todos modos ustedes tengan los conceptos, si finalmente terminan diciendo que esto igual puede terminar siendo preeclampsia y hay que tener mucho cuidado porque esas pacientes terminan complicándose. Entonces, realmente yo creo que este grupo realmente es una hipertensión crónica, que digamos que en algún momento puede que esté controlada y en otros momentos no tanto, y por tanto, siempre que van a ver que encontremos medias por encima de 95, ya tenemos que empezar a sospechar de esas pacientes porque vamos a darnos cuenta que no es normal. Ellos también proponen lo mismo, una hipertensión después de la semana 20, que sería la hipertensión gestacional, la preeclampsia agregada a la hipertensión crónica, y hablan de una hipertensión gestacional transitoria, que es una que aparece y luego desaparece. Bueno, realmente yo creo que no agrega mucho este concepto, igual pues quería que ustedes lo tuvieran ahí en mente. Es difícil encontrar exactamente, en mi época cuando yo hice la residencia en ginecobstetricia en la Universidad de Cartagena, había como parámetros muy claros para hablar en qué momento hablábamos de preeclampsia sin criterios de severidad y en qué momentos con criterios de severidad, pero buscando un poquito conceptos, más o menos uno habla de preeclampsia, para hablar de preeclampsia, entonces hay que buscar los rangos de normalidad para empezar ahí a definir cuáles son los severos y cuáles son los no severos. Entonces, en el caso de preeclampsia, hablaríamos de una sistólica por encima de 140, de preeclampsia sin criterios de severidad, por encima de 140-90, pero no en rangos de severidad, por lo menos en 2 ocasiones separadas, por lo menos de 4 a 6 horas, por encima de la semana 20. Y que haya, por ejemplo, presencia de proteinuria. Acuérdense que ya no trabajamos con 2 ni con 5 gramos, sino con 300 miligramos en 24 horas. También nos sirve el concepto de relación proteinuria-creatinuria mayor a 0,3 miligramos por decilitro o 30 milimoles por decilitro, o la presencia de una cruz en la tira reactiva, si no tenemos cómo evaluarlo. Y o en ausencia de proteinuria, acuérdense que la proteinuria ya no es una premisa para que sea preeclampsia, cualquier tipo de hipertensión donde encontremos alteración hematológica, alteración en la creatinina, en el ácido úrico o incluso en las transaminasas. Entonces, para hablar de severa es por debajo de 100.000, por lo tanto, para hablar de preeclampsia no severa sería entre 100.000 y 150.000. Para hablar de preeclampsia con criterio de severidad sería mayor de 1.1, es decir, 1.2, de tal modo que si yo tengo 0.8, 0.9, 0.96, 1, pues no es normal, no es severa, pero recuerden que el valor normal más o menos está alrededor de 0.7. Hay unos dicen que 0.7, 0.75, pero hagan el ejercicio de lo que están rotando por gineco, se van a dar cuenta cuando ustedes miran las creatininas que ellas traen, todas son de 0.45, 0.6, 0.7 máximo. Más o menos 0.7, 0.75, 0.8 para arriba definitivamente no es normal en una gestante, porque acuérdense que está aumentada la filtración glomerular y por eso las creatininas en ellas normalmente son muy bajas. En algunas guías hablamos de ácido úrico por encima de 4.5 y elevación de transaminasas mayores de 35 o LDH mayor de 400. Y recordemos que ya cuando hablamos de criterios de severidad, pues ya estamos por encima de los valores anteriores, ya hablamos de cifras en rangos de severidad por encima de 160, 110, plaquetas por debajo de 100.000 o niveles, elevación de niveles séricos de dímero D o producto de degradación de la fibrina,
Alteración hepática, ya no hablaríamos de 45 ni 50, sino el doble, que más o menos es 70, mayor de 70 en transaminasas, mayor de 1.2 en bilirrubinas, sobre todo a expensas de la indirecta. Ya el LDH no sería 400, 500, sino por encima de 600. La presencia de hematoma subcapsular hepático obviamente es severo. En relación con el compromiso renal, lo que hemos comentado, ya por encima de 1,1, pues claramente sí es severo. O la presencia de oliguria con gasto urinario por debajo de 0,5, la presencia de compromiso cardiorrespiratorio como dolor, disnea, desaturación, edema pulmonar, lo cual es el cuadro más grave que nos podamos enfrentar en una materna, bueno, uno de los tantos graves. Un evento isquémico coronario, hemos tenido pacientes con infartos por preeclampsia. La presencia de síntomas, síntomas visuales, cefalea, ceguera cortical, desprendimiento de retina, la presencia de PRES, eventos isquémicos o hemorrágicos, y aunque hay mucha discusión en relación con la presencia o no de RCIU, porque EICO la había sacado para que manejáramos por aparte del RCIU, lo cual creo que fue un gran error, definitivamente la mayoría de las guías consideran que la presencia de RCIU es un signo claro de que hay una preeclampsia con criterios de severidad, cuando hay también oligohidramios o definitivamente un estado fetal no satisfactorio o un óbito fetal. Importante recalcarles, la proteinuria ya no es necesaria para el diagnóstico de preeclampsia ni para la toma de decisiones sobre el manejo, ya que no hace parte de criterios de severidad. Entonces ya eso de 2 gramos, 5 gramos no existe. O es menor de 300 o es mayor de 300. Y si es menor de 300 y es una hipertensión gestacional, porque no tiene nada más, pues seguramente tendré que hacer seguimiento en qué momento se positiviza, pero cuando ya sea positiva, pues ya es positiva y no hay que hacer seguimiento en relación con la cantidad de proteína. Otro concepto de preeclampsia atípica es recordarles que hay pacientes que cursan con preeclampsia teniendo la tensión arterial normal, sobre todo ojo con las pacientes que tienen síndrome de fuga capilar, esas pacientes que suben mucho de peso por encima de las metas, se ven francamente dematizadas y tú las ves y están normotensas, pero se ven mal, y le tomas paraclínicos y muchas de ellas ya tienen alteración de paraclínicos. Entonces este grupo que se llama proteinuria gestacional es también preeclampsia, o la que tiene síntomas tempranos antes de la semana 20, también se considera preeclampsia atípica, o la preeclampsia que da el posparto tardío, es decir, del tercer día en adelante. Para que los siguientes 10 días después de un evento obstétrico puede también aparecer la preeclampsia. Y este grupo que antes hacía parte de preeclampsia atípica, que es la hipertensión gestacional, acuérdense que pasó al grupo de preeclampsia, que era la paciente que tenía todo lo de preeclampsia menos proteinuria, se consideró tan importante este grupo y hay tanta morbilidad que pasó al grupo de preeclampsia. ¿Qué es también importante en los conceptos de preeclampsia? El momento de aparición. Y quizá esto es lo más relevante. Yo les digo mucho a ustedes cuando estamos en ronda, cuando me hablan de preeclampsia, de antecedentes de preeclampsia, les digo, ¿y cuál es el apellido de esa preeclampsia? Recuerden que les pregunto muy frecuentemente eso. ¿Cuál es el apellido? Cuando les digo cuál es el apellido, ni siquiera estoy hablando de severa o no severa, porque para mí la preeclampsia siempre será severa, sino si fue temprana o fue tardía, porque recuerden que definitivamente son dos enfermedades completamente diferentes. Dentro de esa variabilidad clínica, vamos a encontrar que hay dos enfermedades que son 100% diferentes. La preeclampsia precoz o temprana, donde tenemos un límite más o menos en la semana 34, otros hablan de la semana 32, en general es casi que todos hablan de 34. Toda patología hipertensiva antes de la 34 se llama precoz o temprana. En general, se asocia a hipoperfusión placentaria, es decir, la placenta tiene un problema grave de placentación, por lo cual ahí también el que lleva el bulto en todo ese proceso es el feto y se asocia muy frecuentemente a restricción del crecimiento intrauterino. O sea, es una forma muy severa. De hecho, yo también les enseño el concepto que toda preeclampsia precoz o temprana es severa hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, no confíen nunca en un trastorno hipertensivo temprano porque probablemente la morbilidad va a ser muy, muy elevada tanto para la madre como para el feto. En relación con la preeclampsia tardía, que es la que usualmente aparece en la semana 34, más que todo se encuentran algo de predisposición materna, herencia, sobre todo se asocia a pacientes que sufren de síndrome metabólico, donde hay un daño endotelial materno pregestacional, a las cuales le colocamos una placenta con un pelado allá adentro, y que obviamente va a hacer que ese síndrome metabólico ya de base empeore con ese nuevo reto inmunológico que le estamos poniendo a esa materna. Entonces, en general, ellas no tienen problema de hipoperfusión placentaria, no se asocian a RCIU, como vamos a ver más adelante,
y de manera pues afortunada la mayoría de ellas terminan haciendo preeclampsia tardía sin compromiso fetal. Es tan importante esta clasificación que incluso a las preeclampsias tempranas les llamamos preeclampsias placentarias y a las preeclampsias tardías les llamamos preeclampsias maternas. No sin antes decir que hay una combinación, como vamos a ver más adelante, de ambas, donde yo puedo encontrar una preeclampsia que viene manifestándose tempranamente porque viene con RCIU y termina manifestándose en la madre a la semana 35, 36. Sería entre comillas tardía desde el punto de vista de presentación de la madre, pero venía probablemente desde muy temprano porque viene con compromiso fetal. Entonces digamos que no todo en medicina es exacto y probablemente pues habrá algunas combinaciones de ambas. ¿Qué es importante que ustedes lleven en su cabeza, chicos? Importante estos daticos. En relación con la frecuencia, es mucho más frecuente la preeclampsia, afortunadamente la tardía. Miren que es del 80-90% de los casos versus 10 a 20%. Para que aprendamos un número, de cada 10 pacientes con preeclampsia, 8 serán tardías y afortunadamente solo 2 serán tempranas. En general, si yo detecto a la paciente tempranamente, que ese es el objetivo de esta charla, la morbilidad termina siendo baja si la detectamos tempranamente porque hacemos las cosas bien, la detectamos. Hay una frase que le escuchamos hace un poco al doctor Herrera, que estuvo con nosotros en una capacitación de control prenatal de modelo psicosocial. Lo importante en preeclampsia es que la paciente llegue caminando y no convulsionando. Entonces, si logramos que eso suceda porque detectamos la paciente que está complicando, probablemente la morbilidad sea baja. Si no es así, probablemente también puede llegar a ser mortal una preeclampsia tardía. En general, lo que les comentaba, las preeclampsias tardías se asocian más que todo a pacientes con masa corporal, índice de masa corporal elevado, en general resistencias vasculares disminuidas, gasto cardíaco alto, y paradójicamente en preeclampsia precoz uno dice, Dios mío, ¿de dónde salió esto? Son chicas delgadas con índice de masa corporal bajo, normal o bajo, en general tienen un gasto cardíaco bajo y unas resistencias vasculares muy aumentadas que también se van a ver reflejadas en el feto. Como dijimos, en la preeclampsia tardía, usualmente el feto es de peso normal o son gorditos, mientras que frecuentemente en la precoz encontramos asociado restricción del crecimiento intrauterino. Lo mismo en la placenta, la una es grandota, en la otra es súper chiquita, y el punto clave que vamos a ver es las arterias uterinas, donde normalmente la mayoría de veces en las tardías, las resistencias uterinas o las arterias uterinas son normales, mientras que muy frecuentemente en el 95% de los casos encontramos en las preeclampsias precoces alteración de las uterinas. La posibilidad de predicción en la tardía es muy baja, por lo que les comentamos. Digamos, vamos a ver cómo se hace la predicción. No tenemos tantas herramientas, mientras que aquí es más fácil hacerlo en la preeclampsia precoz porque hay muchas herramientas para diagnóstico. La probabilidad de recurrencia es un poco más baja en la tardía, en la precoz, como vamos a ver más adelante, es altísima. En relación con la fisiopatología, pues se han especulado miles y miles de teorías, inmunológico, alteraciones, factores genéticos, estrés oxidativo, factores angiogénicos, antiangiogénicos, otros mediadores diferentes. Pero realmente, digamos, en todo esto en general, uno terminaría concluyendo de alguna manera esta frase que me parece que es súper importante, es una frase del doctor Sibay, que es una persona que es como el papá de la preeclampsia a nivel mundial, que comenzó con toda esta cantidad de estudios. De alguna manera hay un fallo en la invasión trofoblástica en cuyo origen se sitúa la mala adaptación inmune del lecho materno a la penetración de los tejidos fetales y ovulares cargados de antígenos de origen paterno. Recuerden ustedes que el feto y la placenta son semi-aloinjertos, es decir, la mitad de los tejidos fetales y placentarios son del papá, y eso es ajeno a nuestro sistema inmunológico, y yo tengo que modular mi sistema inmunológico para ser capaz de tolerar ese feto que está ahí en crecimiento, cuya barrera de acceso es la placenta. Si yo tengo una buena modulación, como ocurre afortunadamente en la mayoría de las pacientes, voy a pasar un embarazo súper como espera uno que ocurra fisiológicamente. Si yo tengo daño endotelial materno pregestacional, es decir, yo soy gordita, tengo síndrome metabólico, o no soy gordita, pero mi familia tiene síndrome metabólico y yo probablemente vaya para allá, incluso el embarazo podría ser el disparador de ese síndrome metabólico, probablemente le haga guerra a la placenta y ahí tolera un tiempo el asunto y termina siendo una preeclampsia tardía. Pero si aparte de todo yo soy un primigestante y de pronto tengo una enfermedad inmunológica que incluso desconozco, un lupus o un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos,
y a ese organismo que ya de por sí está con un problema inmunológico le pongo una placenta con un feto adentro completamente ajeno en la mitad de sus tejidos, pues probablemente la guerra inmunológica ni siquiera permita una adecuada placentación. Entonces, más o menos en eso consiste. Para que recuerden, esta teoría también es chévere. Lo mismo, ¿no? Tengo en la preeclampsia tardía una lesión, un problema inflamatorio materno pregestacional en las pacientes con síndrome metabólico. Acuérdense, eso es lo típico de la paciente con preeclampsia tardía. Son pacientes gorditas, con índice de masa corporal alto, o algunas con índice normal, pero con historia familiar de síndrome metabólico, y probablemente la paciente probablemente termine siendo obesa hacia el futuro. Mientras que las flaquitas son las que vemos la preeclampsia tardía, afortunadamente menos casos, pero ojo, si yo aparte de todo tengo un síndrome metabólico y a esto le agrego uterinas alteradas, que vamos a ver que son muy importantes, pues ahí la combinación es mucho peor, o sea, le va a ir mucho peor que la misma flaquita que no tiene ninguna otra cosa asociada. Siempre hay que buscar trombofilias de base que expliquen por qué esa respuesta inmunológica tan exagerada, y más o menos aquí se hace ya una combinación entre factores maternos y factores placentarios, en donde puedo terminar teniendo una preeclampsia materna con fetos de peso normal, o puedo tener una preeclampsia de origen placentario con restricción o solamente restricción de crecimiento intrauterino, dependiendo de la combinación de factores que encuentre acá y de cada condición de cada paciente. Pero en general, acuérdense, ojo con las flaquitas, primigestantes, porque muchas de ellas nos van a dar sorpresas. Y en general, la preeclampsia precoz, que es la que nos interesa también predecir, porque es la que causa alta morbilidad, como el caso del que les conté de Milagros. Hay que recordar que en toda preeclampsia precoz debe descartarse RCIU, y que en todos los casos de RCIU de origen placentario debe descartarse presencia de preeclampsia precoz, y que hace parte de la enfermedad isquémica placentaria, que puede terminar en un desprendimiento de placenta, en un abrupto y un óbito fetal. Bueno, para hablar ya de manejo, vamos a hablar hoy de lo que dice, combinando lo que teníamos en la charla con lo que dice la guía del ministerio en relación con la segunda sección de la guía de práctica clínica del 2013. Vamos a hablar algo también de la ruta de atención materno-perinatal del 2018. En su sección 2, pues aquí nos habla de los trastornos hipertensivos. Vamos a ir combinando los conceptos. Ya hablamos de hipertensión crónica, no me voy a detener. 1 a 5% de pacientes que nos lleguen, esas pacientes no son de ustedes, se tienen que ir a manejo especializado, conjunto entre el ginecólogo y el perinatólogo, dado que hay un riesgo importante de complicaciones materno-fetales, de preeclampsia agregada, de hemorragia posparto, también incluso de restricción, aumento de la tasa de cesáreas, diabetes y abrupción, y el riesgo de preeclampsia agregada podría ir desde el 13 hasta el 40%, y siempre tienen que ser manejadas por alto riesgo. Muy importante en estas pacientes, hay que evaluar el compromiso de órgano blanco que tienen previo comenzando el embarazo, el manejo, la intervención, como ustedes ya conocen, de aspirineta de 100 a 150 y calcio desde la semana 12. Muy importante, vamos a ver cómo es que se hace lo de las uterinas, el seguimiento ambulatorio de la tensión arterial, el manejo antihipertensivo en muchos de los casos, y manejo por alto riesgo. En general pedimos estos exámenes complementarios, función, pues todo el perfil de preeclampsia, electrocardiograma, si es necesario también ecocardiograma, si hay alguna normalidad. Muy importante la proteinuria en 24 horas, la depuración de creatinina, y si estamos sospechando una hipertensión secundaria, pues haremos los estudios que sea necesario. Recuerden que la hipertensión secundaria es la más grave, en general la vemos en pacientes jóvenes que tienen tensiones elevadas desde el primer trimestre, y les va a ir mal. En general pueden ser trombofilias. ¿Qué dice aquí la guía sobre esto? ¿Qué es lo que les van a preguntar en el ECAES? ¿Cuál es el manejo clínico más recomendado en las mujeres con diagnóstico de hipertensión en el embarazo antes de la semana 20? Dice que se recomienda mantener la presión arterial por debajo de 150/100, que no hay que bajar tampoco tanto la tensión, obviamente, sobre todo si no es complicada, que debe ser manejada por un especialista en alto riesgo en trastornos hipertensivos, y obviamente que hay que usar en algunos casos antihipertensivos, habría que mirar qué tipo de antihipertensivos. Esto es lo que estamos usando más o menos en la hipertensión crónica. El labetalol lo coloco ahí porque para que sepan que existe la vía oral, la usan mucho en Europa, no la tenemos disponible en Colombia. Usábamos antes mucha alfametildopa, que tal vez es el medicamento de elección, ya está difícil conseguirlo, estaba un poquito desabastecido en Colombia. Estamos usando más que todo nifedipino, a veces clonidina. Lo que sí es importante que recuerden es que definitivamente están contraindicados los IECA, los ARA2, los diuréticos por el riesgo de anomalías congénitas. Bueno, en relación con ya la hipertensión gestacional y la preeclampsia, que van casi de la mano, deben recordar que, y eso es algo que tienen que tener en cuenta,
cómo es el abordaje de un trastorno hipertensivo de nuevo, es decir, la paciente que venía completamente normotensa y la encontramos en algún momento con cifras tensionadas elevadas. La gestante con hipertensión después de la semana 20 tiene preeclampsia hasta que no se demuestre lo contrario, debe ser remitida a un nivel superior para evaluación y manejo, debe ser hospitalizada para monitorización por mínimo 48 a 72 horas, con el fin de descartar complicaciones maternas y fetales asociadas. Entonces, una paciente que ustedes se encuentren con un trastorno hipertensivo no la pueden mandar para la casa, ni le pueden dar antihipertensivos, excepto que esté en el contexto de una crisis hipertensiva y la van a estabilizar para mandarla aquí al nivel superior. Pero que yo le mando un hipertensivo y la mande para la casa no tiene justificación. Uno a veces ve eso en algunos médicos generales de los municipios. Nunca. Llega una paciente con un trastorno hipertensivo y se debe remitir a un nivel superior de atención. Más o menos como es el manejo en general en las hipertensiones estacionales y la preeclampsia sin características de severidad. Si yo tengo definitivamente edad gestacional mayor de 37 para afuera, o sea, los trastornos hipertensivos de 37 para arriba, hay que finalizar el embarazo. O sea, no pueden llegar a la 38, a la 39, a la 40, como hacíamos en la época de antes, donde las pacientes llegaban hinchadas hasta el pelo y la gente les tomaba el pelo hasta las 38, 39, hasta que se complicaban ellas los bebés. Tiene más de 37, hay que finalizar el embarazo, o si encontramos alguna alteración en las pruebas, puede estar menor edad, pero tiene alteraciones en las pruebas maternofetales, restricción, trabajo de parto, ruptura de membranas, hay que finalizar también. Y solamente en el caso de que veamos completa estabilidad clínica, trataremos de llegar hasta la semana 37. En algunos casos de manera ambulatoria, si el caso es una hipertensión gestacional no complicada, o en el caso si toca dejarla hospitalizada, y hay que hacer evaluación materna y evaluación del feto por lo menos una vez por semana. Cuando ya tenemos pacientes con características de severidad, el número clave es 34. Cuando yo tengo ya por encima de 34, la condición es desembarazar. Si tengo menos de 34, podría intentar un manejo expectante, mientras que por lo menos trato de colocar maduración pulmonar, que sería como el objetivo básicamente. Entonces, ¿qué hacemos en el manejo expectante? Digamos que tenemos 33 semanas y obviamente tenemos 35, pues no hay nada que hacer, hay que finalizar. Si tenemos menos de 34 y pues queremos de pronto y darle el beneficio, le colocamos sulfato de magnesio, corticosteroides para maduración pulmonar, medicamentos antihipertensivos y miramos las pruebas fetales para ver qué tanto podemos contemporizar. ¿En qué caso? Definitivamente no. Si yo tengo una paciente que convulsionó, que tiene edema pulmonar, CID, una hipertensión severa no controlada, un feto no viable, pruebas fetales anormales, abrupcio, muerte fetal, pues definitivamente no hay nada que hacer, hay que inmediatamente finalizar. Si continuamos manejo expectante tratando de lograr la maduración pulmonar, usualmente en preeclampsia eso no aguanta mucho tiempo, si duran 2 o 3 días máximo que nos den chance ya es una gran prodigio. Y encontramos que hay síntomas persistentes o alteración de paraclínicos o compromiso fetal, pues hay que finalizar definitivamente. Cuando usamos corticosteroides de rescate, cuando por alguna razón la paciente le habían realizado maduración pulmonar, por decir algo, por alguna otra causa, en la semana 32 o 30, por ejemplo, y llegó y tiene menos de 34, podríamos hacer nuevamente el esquema de maduración pulmonar si tiene menos de 34. Si tiene más de 34 semanas, no se hace dosis de rescate de maduración pulmonar. Este es más o menos el abordaje de los 3 tipos de problemas hipertensivos, hipertensión crónica. Tratamos de llegar a la semana 38, si la paciente está estable, si no tiene manejo antihipertensivo, si ha estado bien, si es paraclínico, si no tiene compromiso de órgano blanco, pero si tiene alguna cosa, lo que estoy diciendo, probablemente en la 37 tenga que finalizar, y que les quede aquí claro en esta diapositiva que todo lo que sea para hipertensión gestacional o preeclampsia sin características de severidad, lo máximo que llevo es a la semana 37, no más. Y aquí más o menos están las recomendaciones en relación con el seguimiento de compromiso de órgano blanco y de seguimiento fetal. ¿Qué dice la guía? Que es la que ustedes les van a preguntar seguramente en los ECAES. En relación con la medición de proteinuria. Se recomienda la medición de proteinuria con tiras reactivas de lectura automatizada o usando la relación proteinuria-proteinuria que estamos usando actualmente en el hospital en un estudio de investigación que está haciendo una residente. En muestra aislada en mujeres embarazadas con cifras tensionales mayores a 140-90. Entonces tenemos esas opciones. Tiras reactivas o relación proteinuria-creatinuria.
La tira reactiva me serviría para tomar alguna decisión ahí rápida en el momento de la urgencia. Si es un resultado de una cruz o más, debemos confirmarla con relación proteínuria-creatinuria o recolección de proteinuria en 24 horas. Y definitivamente se considera normal cuando tenemos 30 miligramos por milimol o más, o 300 miligramos de proteinuria en orina. Pero sí es muy importante recordar para un abordaje inicial protocolizado, salvador de vidas, en la gestante con trastorno hipertensivo, igual yo no requiero conocer la proteinuria para tomar una conducta. Es decir, si yo tengo cifras en rangos de severidad, alteración de órgano blanco, pues independientemente que tenga proteinuria o no, pues no voy a diferir una decisión clínica por eso, dado que pues eso no me va a cambiar realmente mucho la conducta. ¿Listo? ¿Qué más dice aquí la guía en relación con el manejo de preeclampsia? Entonces dice con qué pruebas diagnósticas debe realizarse seguimiento de los pacientes con diagnóstico de preeclampsia. Entonces nos recomienda que pidamos más o menos 2 veces por semana, lo que llamamos el perfil toxémico de preeclampsia. Si yo tengo ya una preeclampsia y tengo 300 miligramos de proteinuria positiva, no tengo que repetirla para ver si desapareció la proteinuria y ver si desescalo el diagnóstico. No, ya dice el diagnóstico, ya no tengo que repetirla más. Diferente si tengo una hipertensión gestacional, a la cual yo podría hacer un seguimiento de proteinuria, a ver en qué momento se positiviza. Y muy importante, si ya tengo hospitalizada, pues hacer un seguimiento estricto en urgencias. Dice que 6 veces en 24 horas, casi que monitorización continua en la sala de observación de esa paciente cuando ingresa al hospital. ¿Qué más dice acá de las pacientes en relación con el manejo? Que tiene que ser liderado por un especialista en ginecología. Es decir, usted le llegó una paciente con trastorno hipertensivo y tiene que remitir inmediatamente a un segundo o tercer nivel de atención. Y aquí habla un poquito sobre el manejo de las cifras tensionales con la betalol o nifedipina, que ustedes saben que es lo que manejamos, la betalol intravenoso o nifedipina oral, con el fin de lograr pues, controlar un poco las cifras tensionales. ¿En qué momento está recomendado el parto en pacientes con preeclampsia? En el caso en general se recomienda a las mujeres con preeclampsia un manejo conservador, es decir, no planear la interrupción de la gestación antes de la 34. Es decir, si es severa, tratar de llegar a la 34 si se puede, y si es sin criterios de severidad, tratar de llegar a la 37. Y es muy importante cuando uno tome la decisión de finalizar el embarazo, pues hablar con el grupo de apoyo, que son básicamente, mirar los exámenes bioquímicos, hematológicos, clínicos del feto para poder definir hasta dónde llegó al bebé y a la mamá. También es muy importante en qué momento está recomendado el parto en mujeres con preeclampsia. También dice acá si yo tengo hipertensión severa refractaria, que tengo alteraciones maternas o fetales que se han descrito anteriormente. Y muy importante, tratar de siempre la maduración pulmonar. Incluso aquí dice, mujeres con preeclampsia severa después de la semana 34 se recomienda el parto cuando la presión arterial esté controlada. Eso sí es muy importante. Uno no puede llevar a la paciente a un parto, a una cesárea, si no la he estabilizado. Lo primero que hay que hacer es estabilizar la paciente. Si convulsionó, colocarle sulfato. Yo no puedo llevar a una paciente con ciclas descontroladas o convulsionando sin haberla primero estabilizado. Y en algunos casos, de pronto, yo diría que hasta 34,6 tratar de colocar los corticoides, pero probablemente 35, pues definitivamente no vale la pena contemporizar. Y en relación, ¿qué más dice acá? Lo que dice, hasta la preeclampsia no severa, llevarla a la semana 37 y no más, básicamente, y muy importante mirar si necesitamos unidad de cuidado intensivo neonatal. En relación con el manejo de la hipertensión gestacional, que sería, digamos, entre comillas, un poquito más benigna, más o menos aquí nos da unos parámetros de manejo expectante en relación con las cifras tensionales, ahí les digo para que ustedes revisen. Monitorizar la proteinuria con tiras reactivas, el seguimiento periódico, muy importante que la paciente, si la voy a dar manejo ambulatorio, lleve un registro diario de su presión arterial. Se olvidó decirle una cosa importante en hipertensión crónica, ahora que caigo en cuenta. Ahorita se está usando mucho el mapeo de tensión arterial, esos pacientes que llegan con cifras inusuales en la primera mitad del embarazo y que estamos usando hipertensión crónica, serían candidatas a hacer un mapeo de 24 horas de tensión arterial. Es una herramienta valiosa que se está usando ahora. Bueno, volviendo aquí ahora hacia el manejo, ya de pacientes con preeclampsia severa. ¿Qué dice la guía? Obviamente el manejo antihipertensivo. ¿Qué recursos tenemos? La betalol, oral tienen en Europa, acá no tenemos, acá tenemos intravenoso. Hidalacina ya no lo tenemos, antes lo teníamos, no está disponible.
Y lo que tenemos es nifedipina oral. Ustedes cuando lleguen a su rural, lo primero que tienen que hacer cuando les toque un turno de urgencias es ir a buscar una parte allá que se llama el maletín de la emergencia obstétrica, donde deben tener los medicamentos para el manejo de las principales complicaciones, urgencias en obstetricia, que son preeclampsia, hemorragia y sepsis. Y dentro de ese maletín de la emergencia obstétrica, pues, obstétrica probablemente tienen que tener para manejo de trastornos hipertensivos nifedipina oral de 10 miligramos y la betalol. Muy importante, hay que mirar si yo le inicio la nifedipina, que la dosis es de 10 miligramos, ya mucho lo hemos repasado. Si a los 20 minutos no mejora, otros 10 miligramos. Si a los 20 minutos no mejora, 20 miligramos más. O si comencé con la betalol, con la secuencia 20, 40, 80, 80, tengo que estar monitorizando. Y si no mejora, probablemente pueda también combinar antihipertensivos. Si le usé nifedipina y no responde, pues podría usar la betalol. Y si usé la betalol y no responde, podría agregar nifedipina. Entonces es muy importante monitorizar la respuesta al tratamiento. Y si definitivamente la tensión está descontrolada, la paciente hay que finalizar el embarazo. Muy importante dentro del manejo de la preeclampsia con criterios de severidad, la profilaxis anticonvulsivante. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el medicamento de elección? Aquí en Cafarnaúm, en Estados Unidos, en la China, el sulfato de magnesio. Eso no es ni diazepam, ni fenitoína, nada. Que en una época nos vieron usar fenitoína porque se acabó el sulfato de magnesio en Colombia y nos tocó el horror de tener que manejar fenitoína. Eso que vieron, pues que no se repita en Colombia, pero realmente los estudios claramente apuntan a que el medicamento de elección para prevenir la eclampsia, que es algo que causa alta mortalidad materna, es el sulfato de magnesio. Entonces ya vamos a hablar ahorita de las dosis que se deben usar. Por ejemplo, acá la que propone la guía del ministerio, y probablemente les van a preguntar en los ECAES, es dosis de carga de 4 gramos, que es la que estamos usando ahora en el hospital. Cuando ustedes fueron estudiantes probablemente nos deben usar 6 gramos y 2 gramos de dosis de mantenimiento. Ahora nos fuimos a la guía como tal y estamos usando dosis de carga de 4 gramos y 1 gramo por hora para mantenimiento. Podríamos usar dosis mayores en caso que la paciente haga una recurrencia de una eclampsia, o de pronto en pacientes gorditas uno diría como que 4 gramos no le va a funcionar mucho, probablemente podríamos usar 6 gramos y 2 gramos de dosis de mantenimiento. Y les recalco aquí esto, que es una pregunta que les hago siempre en ronda. Si yo tengo una paciente que tuvo una eclampsia, allá le hice el manejo con sulfato en el rural y vengo con ella en la ambulancia para traerla aquí al hospital universitario y vuelve a convulsionar, ¿cuál es el manejo de esa convulsión recurrente? Nuevamente una dosis de 2 a 4 gramos de sulfato de magnesio. No es diazepam, no es fenitoína, que llega aquí la pobre paciente fundida, no. Porque recuerden que las convulsiones en preeclampsia son autolimitadas. Esto quiere decir que yo no le pongo el sulfato de magnesio para quitarle la convulsión. El sulfato de magnesio que le pongo es para lograr unos niveles que prevengan nuevas convulsiones, porque muy probablemente la paciente va a dejar de convulsionar sola, es autolimitada. Y si yo le pongo diazepam o alguna otra cosa, un cóctel lítico, esas cosas que usan raras, pues lo que hago es alterar su estado de conciencia y me quedo sin parámetros de seguimiento en relación con una posible lesión cerebral o una focalización que implique hacer un estudio adicional. Entonces, ojo que en convulsiones recurrentes es el sulfato dosis adicional. ¿Qué más dice en manejo de preeclampsia la guía? El manejo de los líquidos. No se recomienda la expansión rutinaria con cargas o bolos de volumen de líquidos intravenosos, nada. A eso antes lo hacíamos, le poníamos, no, que 1000 cc de chorro. Eso es gravísimo porque producimos un edema pulmonar y el edema pulmonar y la eclampsia son dos cosas gravísimas. O sea, donde tengamos una edema pulmonar, matamos a la paciente sin querer. Entonces, hay que ser muy precavidos, hay que individualizar el volumen a infundir de líquidos endovenosos, teniendo en cuenta que lo máximo que de pronto podría yo requerir es 100 cc por hora. ¿Y qué dice la ruta de atención materno-perinatal? Idealmente máximo 1 cc por kilo hora, sumando todas las mezclas. La otra parte es la maduración pulmonar. Recuerden que tenemos la opción de la betametasona, tienen que aprender cómo es que se aplica, son ampollas de 4 miligramos, son 12 miligramos, por lo tanto serían 3 ampollas intramusculares cada 24 horas, entre la semana 24 y 34, y en el caso de una paciente que no sea crítica y que podría yo considerar una maduración pulmonar tardía, si tengo tiempo para hacerlo, hasta la semana 36-6. ¿Qué otra opción tenemos? La dexametasona, que sería la mitad de la dosis de la otra, 6 miligramos cada 12 horas, también por 2 días. Vía del parto.
Definitivamente, pues eso hay que individualizarlo, mirar las condiciones y ojalá pudieran tener parto vaginal si están dadas las condiciones, pero si definitivamente pues tenemos un cuello muy cerrado, un bicho desfavorable y la paciente está en malas condiciones, probablemente me toque evaluar la posibilidad de desembarazar por vía alta. ¿Qué dice la guía en relación con la valoración fetal? Entonces, muy importante, en esas pacientes que han tenido antecedentes de trastornos hipertensivos, evaluar obviamente, hay que hacer un estudio ecográfico, evaluar el crecimiento fetal, volumen de líquido amniótico, en el caso que yo tenga eventos adversos en relación con trastornos hipertensivos, o si llega con un trastorno hipertensivo no, lo primero que hay que hacer es un estudio ecográfico, y probablemente haya que hacer seguimiento en el caso de pacientes con antecedentes como este tipo, donde esto ya esté en manejo por alto riesgo, que le hacemos seguimiento mensual. Y obviamente si encuentra una alteración del crecimiento fetal, hay que hacer un Doppler. Recuerden que el Doppler fetal está indicado en fetos pequeños, por debajo del percentil 10, que tengo sospecha de RCIU. Que el Doppler no se pide en fetos de peso normal, ni en fetos gordos que están así en percentil 90. Que a veces los perinatólogos hacemos seguimiento con Doppler porque para poder facilitar el seguimiento de la paciente con patologías que muchas veces se asocia a RCIU, tenemos que tener la vía libre de poder pedir el Doppler para seguimiento y crecimiento y no tener que estar dándole más vueltas a la paciente. Entonces nos ve que pedimos Doppler y para que nosotros mismos hagamos el seguimiento y para que en caso que haya alguna alteración podamos tomar una conducta, pero que lo que tienen que tener claro ustedes es que el Doppler se pide cuando tenemos bebés de peso por debajo del percentil 10. Muy importante el monitoreo fetal en el momento en que ingresa la paciente con un trastorno hipertensivo y definir, dependiendo pues las condiciones, cada cuánto lo va a hacer el monitoreo y si le va a colocar o no maduración pulmonar. Y muy importante discutir con el grupo de trabajo, neonatólogos, obstetras, anestesiólogos, en el caso de que tenga que finalizar el embarazo, la necesidad de unidad de cuidado intensivo y cuadrar todas las cosas para que las cosas salgan mejor. Muy importante, si voy a hacer seguimiento expectante, pues tengo que hacer seguimiento del crecimiento fetal con Doppler fetoplacentario y la monitoría fetal electrónica que no la tenemos aquí en el hospital. Bueno, esta es la ruta de atención materno-perinatal. En la ruta de atención materno-perinatal tenemos un capítulo especial que está ahí en el aula virtual de control prenatal que les referí ayer cuando les envié el mensaje, en donde está esta parte que se llama atención de las emergencias obstétricas. De hecho, me tomé el trabajo de recortar el pedacito de la parte de emergencias y está en un solo archivo para que por favor lo bajen. Cuando ustedes pasen ya por esta rotación, me toca sacarlos del aula virtual, entonces todo el material que está ahí, aprovechen, bájenlo para que ustedes lo puedan usar en su rural y puedan también capacitar a ustedes mismos, a sus compañeros de este tipo de patologías, digamos, todas las charlas, estos conocimientos general. No tengo ninguna complicación en que ustedes cojan mis charlas y las usen. Esa es la idea, que lleven el mensaje, porque entre más llevemos el mensaje, podemos cumplir nuestro objetivo de disminuir la mortalidad materna y perinatal, sobre todo por esta patología, que podemos hacer muchas cosas. Aquí van a ver cómo está el manejo de la preeclampsia severa en la ruta de atención materno-perinatal del 2018. Entonces nos habla de qué tenemos que hacer, cuáles son los síntomas premonitorios, cuál es el compromiso órgano blanco que ya hablamos, el compromiso fetal, ahí consideran la restricción de crédito uterino como un criterio de preeclampsia severa, y nos hablan dentro de la estabilización clínica antes de remitir a la paciente aquí al segundo o tercer nivel de atención, debería auscultar la frecuencia cardíaca, colocar 2 accesos venosos, posiblemente si tengo pulsoximetría, colocarle pulsoximetría, si no dispongo de ella, colocarle oxigenito a la paciente, colocar sonda vesical, muy importante, para que le voy a iniciar sulfato de magnesio, necesito monitorizar la diuresis. Y lo que decíamos, iniciar cristaloides a 1 cc por kilo hora como volumen total administrado, no se puede volúmenes altos. O sea que ahí se incluye el sulfato, si estoy pagando el sulfato 50, pues no puedo pasar más de 70, si es más de 20 más 50, el total sería 1 cc por kilo hora. Aquí también nos habla nos da una fórmula de cómo impregnar las pacientes con sulfato de magnesio. En el hospital usamos otra, pero probablemente creo que deberían aprenderse esta para lo del ECAES. Ellos lo que hacen, y también una vez un residente me preguntó, doctora, pero es que aquí somos muy botones. Aquí usamos 10 ampollas en 500 y 400 cc, pero yo en el rural puede que no tenga 10 ampollas. Si tengo 5, ¿qué hago? Y ahí no supe qué responder, nos podemos hacer cuentas ese día.
Entonces hay que también aprender a manejar, si yo tengo nada más 5 ampollas de sulfato y no gastarme todas las del hospital, entonces yo podría impregnar, usar esta fórmula, 2 ampollas en 150 para pasar en 10 a 15 minutos, y las otras 4 ampollas podría, como lo dice aquí la mezcla, para ver cómo hago este paso a estas que están aquí refiriendo en la guía. Creo que deberían aprenderse esto para el ECAES. Hay que ajustar la dosis y tengo que monitorizar signos de intoxicación por sulfato de magnesio, como los reflejos osteoteninosos que empiecen a estar disminuidos, mirar que el gasto urinario sea adecuado, si hay compromiso renal, tengo que suspender el sulfato porque le puedo producir intoxicación, y paro respiratorio. Después hay que mirar también la frecuencia respiratoria y el sensorio. En caso de toxicidad usar gluconato de calcio en 10 minutos, y aquí nos da más o menos cómo podría ser el manejo antihipertensivo. Aquí hablan de tabletas de 30, una vez cada 8 horas, yo diría que eso lo uso uno para estabilizar, pero en principio tratamos de usar más bien de 10, dado que tampoco es muy bueno bajar la tensión arterial súbitamente. Probablemente para mantenimiento sí podríamos seguirlo manejando así. Y pedir los exámenes de laboratorio que ahí refieren. En cuanto a la crisis hipertensiva, aquí nos da una vista de cómo manejar el labetalol, más o menos lo que hemos hablado es 20, 40, 80, 80, voy subiendo, o yo puedo combinar 2 antihipertensivos y con el labetalol no es suficiente, puedo iniciar conjuntamente nifedipino y trabajar con las dos. Para usar nifedipino usualmente toca colocar primero líquidos endovenosos, perdón, hidralacina, pero hidralacina ya no disponemos, así que no nos estresemos por eso. Maduración pulmonar y muy importante, remitir al nivel de complejidad adecuado. En el caso del manejo de la eclampsia, lo que ya hablamos, como el manejo con sulfato de magnesio, y en el caso de que tengamos una convulsión recurrente, hayamos dicho que el manejo es con una dosis adicional de 2 a 4 gramos de sulfato. Aquí hablamos de todo lo que se hace cuando tengo eclampsia, el manejo de los signos vitales, estar muy pendiente que no haya una broncoaspiración, muy importante despejar la vía aérea, mirando si hay una crisis hipertensiva, y el manejo, obviamente, lo que decíamos, en caso de que tengamos una convulsión recurrente, el manejo es con sulfato. Aquí está más o menos el resumen en esta diapositiva, usted la puede tener ahí a mano para insururar, en relación con la hospitalización, cuando le llegue la paciente, cuáles son las dosis de maduración pulmonar, cómo se hace la profilaxis anticonvulsivante. Esta es la que hacemos nosotros en el hospital, van a tener que aprenderse la de la guía del ministerio, el manejo de la crisis hipertensiva, el manejo de los exámenes, las pruebas de bienestar fetal y la finalización del embarazo. Ahí está más o menos el resumen de lo que vimos. Otro punto que quiero tocar, nos faltan 5 o 10 minuticos, no vamos a tener mucho en esto, pero me parece que es una cosa fundamental que les quiero dejar como herencia, dado que nosotros podemos prevenir la mitad de la morbilidad por preeclampsia si hacemos predicción y prevención de preeclampsia. ¿Con qué medicamento? Pues ya sabemos, con aspirineta. Entonces vamos a hablar un poquito de predicción de preeclampsia rápidamente, que me interesa que ustedes lleven este mensaje para su rural y que la UIS sea un estandarte, un modelo de universidad en que los alumnos sean unos duros en predicción de preeclampsia y lograr de prevenir esta cantidad de muertes. En relación con predicción de preeclampsia, se puede hacer desde el primer trimestre. Esa es la clave del control prenatal y lo que yo les he enseñado a ustedes con las famosas movilidades trazadoras del riesgo que ahorita volvemos a revisar. Para poder predecir preeclampsia cuento con 3 variables: factores maternos, el Doppler de arterias uterinas, que es de muy fácil acceso en nuestro medio, y los biomarcadores que probablemente no tengamos acceso en nuestro medio. Entonces vamos a ver qué tenemos y qué podemos utilizar, chicos, que se van a dar cuenta que sí hay herramientas con que trabajar. En cuanto a los primeros, que son los factores maternos, tenemos 2 cosas para mirar en factores maternos: características maternas e historia clínica, y la presión arterial media. Vamos a dar cuenta que podemos identificar fácilmente a las pacientes a las cuales tenemos que intervenir tempranamente con ASA para prevenir casi el 50% de las preeclampsias en esas pacientes. Aquí recordando un poquito en factores maternos que hay cosas muy conocidas que causan gran morbilidad: antecedente de preeclampsia previo, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos aumenta el riesgo por 8, la diabetes pregestacional o la obesidad por 4, la primipaternidad, el embarazo múltiple, historia familiar por 3, la edad mayor de 40 años, hipertensión, enfermedades autoinmunes por 2. Definitivamente estas patologías ya las tenemos claras, y miren cómo cuando la preeclampsia se presentó entre menor edad gestacional se presente, el riesgo de recurrencia puede llegar hasta ser del 50-55%. ¿Qué tenemos en relación con factores maternos? Los famosos listas de chequeo,
donde yo tengo unos criterios mayores o menores. Estos que ustedes ven son de las guías NICE, que son del Reino Unido, que son en las cuales se basó el ministerio. O sea, el ministerio adoptó estos mismos criterios de las guías NICE del Reino Unido, y hablamos de criterios mayores que todos ustedes conocen cuando votaron conmigo en alto riesgo, los que han votado, y criterios menores. Y recordemos que ellos tienen como criterios mayores el antecedente de trastorno hipertensivo, enfermedad renal crónica, enfermedad autoinmune, como lupus o síndrome anticuerpos antifosfolípidos, diabetes pregestacional y la hipertensión crónica. Y en la guía del ministerio se habla como criterios menores: ser primigestante, edad mayor de 40, periodo intergenésico mayor a 10 años, obesidad mórbida, o sea, no 30, sino 35 o más, antecedente familiar de preeclampsia en primer grado y embarazo múltiple. Y en ella se recomienda, si yo tengo un criterio mayor o dos menores, pues el inicio de la intervención con ASA y con calcio. Eso es lo que esta es la guía del ministerio. Últimamente, revisando un poquito, como que nos quedábamos cortos con esas variables, porque, por ejemplo, las obesas con índice de masa corporal de 32 no entraban, las añosas de 37 años no entraban. Entonces, nos pusimos a buscar a ver qué más podríamos usar, y estamos adoptando ahora la guía de EICOR, el boletín práctico de EICOR, que es la que se está usando ahora, donde cambia un poquito y es un poquito más estricto. Entonces, por ejemplo, los criterios de alto riesgo coloca el embarazo múltiple, que antes era un criterio moderado en la guía del ministerio nuestra, de tal modo que aquí lo que propone es que todo paciente con embarazo gemelar sea que considerado un criterio mayor, y siempre se le inicie profilaxis con aspirineta. Y es lógico, entre mayor superficie placentaria yo tenga en un embarazo gemelar, ya sea porque es bicorial y tengo dos placentas o son placentas muy grandes, lo mismo que en pacientes diabéticas, esa mayor superficie de intercambio entre el feto y la mamá probablemente genere más preeclampsia. Eso es uno de los factores que se considera que genera preeclampsia. Entonces, es muy parecido a la lista nuestra, pero con embarazo gemelar como alto grado. Y los moderados, ¿qué es lo chévere? Ya nos coloca índice de masa corporal no de 35, sino 30 o más, o sea, todas las obesas. Toma en cuenta, por ejemplo, la raza afrodescendiente, las morenitas, nos dice que es un criterio moderado, de tal modo que toda primigestante, porque aquí entran todas las primigestantes, ¿no? Todas las primigestantes, las nulíparas, que son morenitas, deberíamos iniciarle aspirineta a esas pacientes. También mete el bajo nivel socioeconómico, me parece un poquito exagerado, pero probablemente si yo tengo una materna por allá en la Cunchichina, 6 horas de camino en una mula, y que vive muy lejos, pues probablemente se beneficie más de iniciarle que no iniciarle, si vamos a tener dificultad de acceso con la paciente. Ya no toma 40 años, sino 35, y miren que toma algo muy importante que nos ha servido mucho a nosotros ahí en las rondas cuando hemos revisado los casos. Historia personal, algunos factores de historia personal, como por ejemplo, hijos anteriores con bajo peso al nacer. Entonces, muy importante, preguntar los pesos de los recién nacidos. ¿Cuánto pesó el recién nacido anterior? Y concatenarlo con la edad gestacional en que fue finalizado el embarazo. Oh, sorpresa, muchas de ellas, no, doctora, todo mi embarazo fue normal. Ah, sí, ¿y cuánto pesó el bebé? Pues pesó 4 libritas de 9 meses, pero a mí me lo entregaron de una vez y era normal. Pues claramente era un bebé con un RCI severo, porque yo tengo 2.000 gramos para 40 semanas y está completamente alterado el crecimiento de ese bebé. Entonces, muy importante eso. Y a propósito, quería preguntarles una cosita como para que se despierten, que imagino que los tengo dormidos con esta charla. Cuando hablamos de bajo peso al nacer, ¿cuál es el criterio de hablar de bajo peso al nacer, chicos? Para que vayan con este concepto claro todos. Cuando hablamos de bajo peso al nacer. Alguien, despiértense. Les mandemos una despertada mágica. Chicos, cuando Una pregunta a la doctora Luz Dari. Ya casi duermo también al doctor Luis Alfonso. Bien. No le digan que es bajo peso al nacer. El que es pediatra va a convulsionar y toca colocarle sulfato de magnesio. Chicos, No, eso es para las preclánticas, ese no sirve. ¿Cómo? Ese no me sirve, para ese tipo de convulsión no. Chicos, cuando hablamos de bajo peso al nacer, rápido, apuren, un hito que se... Peso menor a los 2.500, pues desde el punto de vista de pediatra. Es un concepto epidemiológico que usamos en pediatría para definir al grupo de los famosos canguritos menores de 2.500 gramos,
que ya sean por restricción de crecimiento intrauterino o por prematurez tienen alto riesgo de complicaciones metabólicas. Algo así, doctor Luis Alfonso, ¿será que...? Correcto, incluye prematuros y los niños con problemas nutricionales intrauterinos. Exactamente. ¿Y por qué es importante eso de por debajo de los 2.500, doctor Luis Alfonso? Cuéntanos. ¿Tiene mayor... Es un marcador de riesgo poblacional, en donde ¿Cómo? nos está hablando de la calidad de la atención en general. Sí, pero aparte de eso, tiene mayor riesgo metabólico, de morbilidad. Todo. Estos niños son los que más riesgo tienen después de problemas de neurodesarrollo y son los futuros obesos. Imagínate. Y aparte de eso, tienen riesgo de hipoglicemias, de bilirrubinemia, de hipotermia, es decir, esos bebecitos por eso requieren unos cuidados especiales. Entonces es un concepto epidemiológico en los cuales agrupamos a los canguritos que van a requerir un manejo especial, pero es muy diferente y ahí incluimos al pretérmino de 30 a 32 semanas o al que tuvo restricción de crecimiento intrauterino, que era un viejito de 40 semanas, pero el sinvergüenza nunca creció y pesó 2.000, 2.500. Entonces, fíjense que ahí combinamos esos dos. En cambio, ¿qué es bajo peso para la edad gestacional, muchachos? Bajo peso para la edad gestacional. Andresito, sálvanos. ¿Qué es bajo peso para la edad gestacional? Cuando tenemos un bebé que está por debajo del percentil 10. Exacto. Que en varoncitos de 40 semanas, ¿cuánto es lo mínimo que esperamos que pese un varoncito de 40 semanas? Más o menos 3.000 gramos. 3.000 gramos. Es decir, que yo tuve un varoncito que de 40 semanas pesó 2.800, ese bebé tenía bajo peso para la edad gestacional, es decir, estaba desnutridito. ¿Y en niñas cuánto es? En chicas que somos más light, más delgaditas y más creídas. 2.800. 2.800. Entonces, ojo, cuando ustedes pregunten antecedentes de los pesos de los recién nacidos, concaténenlos con la edad gestacional. Y oh sorpresa, lo hemos visto en ronda, como les pregunto a las chicas, bueno, ¿y por qué le dio preeclampsia y RCI a esta paciente? No, doctora, no, la vez pasada no le dio. Ah, sí, preguntemos a ver cuánto pesó mi hijita, cuánto le pesó el bebé anterior. 2.200, doctora. ¿Y de cuántas semanas? Pues de los 9 meses, doctora. Claramente tenían un componente de insuficiencia placentaria que afortunadamente los chinos sobrevivieron porque son unos duros y tienen alguna misión que cumplir en la vida. Pero que venían con un RCI severo y antes sobrevivieron de chiripa. Entonces, ese concepto lo mete aquí en la guía de EICO. Dice, niños anteriores con bajo peso para la edad gestacional o pequeños para la edad gestacional, eventos obstétricos adversos previos. Yo siempre he metido ahí el síndrome de fuga capilar. Esas mamitas que les dicen, doctora, yo no tuve preeclampsia, pero subí 20 kilos, eso parecía un elefante, y cuando me desembaracé, bajé esos 20 kilos en una semana, eso era pura hinchazón, que es claramente tuvieron fuga capilar. Yo lo tomaría como un antecedente importante a considerar dentro de los factores maternos. Y si tuve en RCIU, yo lo metería aquí como un antecedente de preeclampsia, sería el mismo valor. Y vamos a ver que la presión arterial media mayor de 95 y las uterinas alteradas terminan siendo también un criterio mayor que me obliga a iniciar aspirineta para prevenir un evento adverso. Entonces ya hablamos de los factores epidemiológicos en las listas de chequeo, ahora hablemos de la presión arterial media. Toda presión arterial media por encima de 95 es anormal. Acuérdense, por los cambios fisiológicos del embarazo, las mamitas tienen 90-60, 100-70, 80-60, esas plaquitas, y eso es lo normal. Si yo encuentro 130-80 más en primer y segundo trimestre temprano, eso no es normal. Muy probablemente o es una hipertensa crónica que está en luna de miel y no, ahí está más o menos, o me está diciendo yo voy a hacer preeclampsia. Si es una paciente joven que no tiene hipertensión primaria, sino por edad secundaria, le va a ir súper mal. Entonces, muy importante, eso me ayuda a detectar hasta ahí más o menos una posibilidad de preeclampsia precoz del 60%. Entonces, siempre miren, toda mayor de 95 tiene riesgo de preeclampsia, es una hipertensa crónica, remitan a esa paciente, no se queden con esa paciente. Póngale el rótulo de hipertensión crónica y salgan de ella, mándenlo al especialista porque a la paciente le va a ir mal. Tenemos la segunda parte, que es el doble de las arterias uterinas, con las cuales podríamos ya detectar el 70% de las precoces, pero apenas el 40% de las tardías. ¿Qué es eso de las uterinas? Súper sencillo, chicos. Les presento las uterinas de una mujer no embarazada. Cuando uno no está embarazado, las uterinas, que están aquí a cada uno de los lados del útero, son unas arterias de alta resistencia y muy bajo flujo. Cuando se produce el proceso de la gestación,
como tenemos que alimentar a un cabezoncito que está ya metido con la placenta adentro y tenemos que pasarle mucha sangre, esas arterias pasan a ser de muy baja resistencia y de muy alto flujo. Eso es lo normal, lo normal. Y esto debe darse desde el primer trimestre cuando yo hago el tamizaje genético y encuentro las uterinas. Si ya desde ahí están alteradas, ya la cosa va mal, o sea, ya la paciente entró perdiendo. ¿Listo? Y esto es un examen súper sencillo de hacer. Imagínense la magia de que tú seas capaz de mirarle con un ecógrafo, con un Doppler, que es algo tan sencillo acá, cuando lo hacemos acá con nuestro ecógrafo, mirarle qué tanta sangre le estás pasando al bebé y saber a la que le va a dar preeclampsia precoz de RCI o la que le va a ir súper bien. O sea, eso es mágico. Y hay que usarlo. Vamos a ver que la guía del ministerio dice que no sirve porque está súper atrasada, ya vamos a hablar sobre eso, pero esto es una cosa absolutamente importante. ¿Cómo vemos las uterinas de las pacientes? Como el caso de Milagros, la que comenté al comienzo de la presentación, o una que les comento ahorita que me llegó ayer desembarazada también. Las uterinas persisten como si fueran de una gestante no embarazada. O sea, esto que ven ustedes acá abajo, esto es el flujo, que es nada. Entonces miren cómo es el flujo en una uterina normal. Todo esto blanquito que está abajo, el flujo diastólico, excelente. Aquí apenas modulándose y aquí no hay casi flujo, que es lo que se ve. Así vemos unas uterinas en una paciente que va a hacer preeclampsia precoz. Imaginen que yo puedo mirar con mis ojos la paciente que se va a complicar. Eso es muy importante. Entonces, claro que es importante las arterias uterinas. Y hay miles de estudios donde la equiparan a la presencia de hipertensión crónica, de enfermedades autoinmunes como factor de riesgo para preeclampsia, tal y como lo estamos viendo en esta gráfica. Por eso, en la guía dice que no se recomienda el uso rutinario del Doppler de arterias uterinas durante la gestación con predictor de preeclampsia. Yo lo que le respondo a eso, la nueva evidencia dice todo lo contrario. El Doppler de arterias uterinas es una herramienta de fácil acceso que debe realizar en el primer trimestre de gestación con un factor de riesgo moderado, desde gestantes, perdón. Y en segundo trimestre gestantes con alto riesgo, para detectar riesgo de preeclampsia precoz y restricción y poder remitir a la paciente al manejo de atención, al nivel de atención adecuado. ¿Qué les estoy diciendo? Que si yo hago un tamizaje genético, que es la ecografía que vimos en la charla de control prenatal cuando rotan conmigo, y yo le digo a la mamita, a ustedes chicas que todas son flaquitas, jóvenes y que tienen riesgo de preeclampsia precoz, todo ese poco de flaquitas que veo por ahí, y les digo, no, yo les hice el tamizaje divino, su niño no tiene síndrome de Down y las paticas están normales, no tiene malformaciones. Le dije la mitad de la historia, porque si no les hago uterinas, porque no las piden o porque no me da la gana de hacerlas, no les estoy contando que pueden terminar con una preeclampsia precoz y que de pronto ese chiquito nos toque estarlo sacando como milagros a la 26, 27, 28 y probablemente se muera por prematurez o que quede con secuelas irreversibles. Es decir, si no se hace uterinas en todas las primigestantes, a las cuales no sabemos cómo se van a comportar ante el embarazo, y no identificamos ese gran factor de riesgo, estamos cometiendo un pecado, ¿cómo se dice? Venial, grave, no sé cómo dicen los curas. Entonces, pila, chicos. Hay que darle valor, es fácil pedir unas arterias uterinas en el control prenatal. ¿A quién le pedimos? A todas las que tengan un factor de riesgo moderado en el listado, que incluimos a todas las primigestantes. Llámese primigestante porque es su primer bebé o porque tienen una nueva pareja, es decir, primigestantes inmunológicas que cambiaron de esposo y que comenzamos nuevamente de cero. Si no lo hacen, pues van a ver que de ahí van a salir unos cuantos casos de preeclampsia precoz. Y ojo cuando ustedes estén embarazadas, chicas, porque si no les hacen las uterinas no sabemos cómo les va a ir. De hecho, me pasó un caso con una médica de Foscal, a la cual tuvimos todo ese cuadro y terminó en preeclampsia precoz y restricción. Entonces, miren que con las uterinas, bueno, hasta ahí llevamos con uterinas, detección más o menos del 80%. Y si le agregamos biomarcadores, que eso sí no hay plata para eso, podríamos lograr el 90% de la preeclampsia precoz y la preeclampsia tardía definitivamente se pierde el año. ¿Qué se usa como biomarcadores para que lo conozcan? Porque no lo estamos usando casi en Colombia, el factor de crecimiento placentario, y se basa en que la preeclampsia precoz, pues debido a toda la hipoxia placentaria, hay pocos factores angiogénicos y muchos antiangiogénicos, y en toda esa hipoxia crónica, pues finalmente se produce preeclampsia precoz, restricción, abrupción y muerte fetal. Lo que dicen aquí la presentación es que por lo menos si yo usara presión arterial media, uterinas, y si usara el factor de crecimiento, podría lograr el 90% de la detección de las precoces y más o menos esta de las intermedias y tardías. Pero con lo que tenemos acá, podríamos por lo menos usar con lo que se puede pedir, con la media que ustedes la pueden tomar allá tomándole la atención a la paciente ustedes mismos y no la enfermera. Y las uterinas, en las que tengan factor de riesgo moderado, podríamos captar el 80% de las preeclampsias precoces, lo cual me parece que es muy valioso.
Entonces, ¿qué dice la guía? Esos biomarcadores que no nos pongamos a pedir. Probablemente sí, aquí hay una cantidad de marcadores que están en desuso, o sea, que están en estudio, perdón, apenas están en protocolos de perfeccionamiento para ver cuáles sirven y no sirven. Y una que está para predicción de preeclampsia sería el factor de crecimiento planetario que están usando en Europa y que sube la predicción. No tenemos casi acceso en Colombia por los costos, pero vamos a ver que, por ejemplo, para el diagnóstico de preeclampsia, ya cuando lleguen al escenario de la crisis de preeclampsia severa, sí el uso de la relación de factores angiogénicos contra angiogénicos podría ser valioso para el diagnóstico de preeclampsia, que pues no es el caso de hoy, pero no para predicción. Entonces, digamos que no tenemos este recurso, pero ya tenemos dos recursos que son tensión arterial media y uterinas. ¿Con qué les estoy diciendo con esto? Si ustedes tienen una paciente primigestante, llámese flaquita o gordita, y le encuentran presión arterial media por encima de 95, que es 130, 80 o más, esa paciente ya tiene un riesgo alto de preeclampsia. Entonces, con eso ya remítanle, inicien la aspirineta de 100 a 150 miligramos en la noche, calcio en la tardecita, y remiten la manejo especializada. Y le hicimos un gran favor. ¿Listo? Si aparte de eso, a la que le salió la presión arterial media, pero yo pues tengo dudas, le quiero hacer las uterinas, salió eso normal, pero me falta la parte uterina, le pido a todas las que tengan un factor de riesgo moderado, si están alteradas, me obliguen a iniciar aspirineta y hacer manejo especializado. ¿Con qué fin? Porque yo puedo prevenir la preeclampsia. ¿Con qué? Con la aspirineta. Entonces, ¿qué es lo que dice la guía? Que hay que usar aspirineta. En esa época se usaba la dosis de 75 a 100, a partir de la semana 12 de gestación, y el calcio a partir también de la semana 14, creo que dice acá, de gestación. Los últimos estudios ya no hablan de 75, sino que la dosis ideal es por encima de 100, incluso en pacientes más gorditas, 150. El último estudio ASPRE usó 150, probablemente es peso dependiente y le pondría a las plaquitas 100 y a las gorditas 150, pero no menos de 100, ni tampoco más de 150, y siempre lo ideal es en la noche. Y aquí efectivamente lo que les decía, que la aspirineta previene preeclampsia severa, restricción de crecimiento uterino. Hay miles de metaanálisis de cómo previene, reduce el riesgo de preeclampsia, restricción. Miren, esto es la maravilla del universo, la aspirineta. Por favor, no le nieguen la aspirineta a quien la necesite. Aquí se habla de las dosis, que tanto, los estudios que hay, los metaanálisis. Definitivamente 100 a 150, muchachos, no le nieguen aspirineta a nadie. Qué tristeza que nos llegue una mamita obesa, primigestante, y que nos tengamos que sacarle su chinito prematuro, o que llegue y se complique y se nos muera, y nadie le ha puesto una aspirineta en su vida. O sea, eso no se puede. Ese es el famoso estudio ASPRE, en donde usaron la dosis de 150 y lograron determinar que incluso previene la preeclampsia menor de 37 semanas, o sea que definitivamente hay que usarla. ¿Qué hacemos en el control prenatal? Ustedes chicos, créansela. Yo sé que no todos van a ser ginecólogos, pero a muchos les va a tocar hacer en su rural control prenatal. Tienen que saber algo de esto. Además, cuando se les embarace la mujer o cuando ustedes van a tener hijitos, van a tener que saber un poco de todo esto en el control prenatal. Recuérdense que lo que yo les enseñé a ustedes en lo que cuando hablamos de control prenatal es que las principales condiciones que causan mortalidad materna y perinatal se pueden predecir desde la primera consulta de control prenatal y son susceptibles de intervención. O sea, eso hay que hacerlo en la primera consulta. Ustedes son las personas más importantes, a ustedes llegan todas las pacientes, ustedes tienen que ser capaz de identificar el riesgo, clasificar el riesgo y mandar a las pacientes con alto riesgo al sitio de atención adecuado. Y podemos predecir la gran mayoría de condiciones que producen mortalidad materna y perinatal, y lo saben porque les he hablado hasta el infinito del modelo biopsicosocial del doctor Herrera. Para los que no saben, el doctor Herrera está trabajando ahora con nosotros, estamos en un proyecto de investigación, estuvo con nosotros incluso en una clase de modelo biopsicosocial con nosotros. Él es el autor del modelo biopsicosocial y tuvimos la fortuna de tenerlo con nosotros. Y él toma las principales condiciones que causan mortalidad materna y perinatal, entre esas la preeclampsia, y dice, oiga, hay que detectarlo en el primer control prenatal, intervenirlo con lo que ya dijimos que vamos a hacer. En conclusión, en preeclampsia tenemos 3 grupos de pacientes. Bajo riesgo, que son las multíparas, que ya tuvieron un embarazo y les fue re bien, tienen el mismo esposo y no tienen ninguna enfermedad asociada. Esas pacientes van en coche, son de ustedes. Tenemos otras que de entrada son de alto riesgo de preeclampsia, que tienen que ser manejadas por el especialista, y van a tener un grupo de riesgo intermedio donde están todas las primis, que tienen que valorar la presión arterial media. Si está elevada, sale de allá, la clasifican como hipertensa crónica, si no lo sea, pero para que se vaya a manejo especializado, o las uterinas en primer trimestre.
¿Qué otra cosa tenemos de herramienta? Las curvas, las que yo les digo, chicos, hay que llenar los carnets en el control prenatal. La clave en la obstetricia es hacer un buen control prenatal. Recuerden que hay curvas de altura uterina, peso materno y presión arterial diastólica. La ganancia excesiva o aguda de peso en el embarazo es preeclampsia hasta que no se demuestre lo contrario. No se les olvide. Y en ese sentido, en la curva de peso, recordemos que uno en la primera consulta define unas metas de ganancia de peso, que si son gorditas de 6 a 7 kilos, que si son de sobrepeso hasta 10 kilos, y que si son de peso normal de 12 a 13 kilos, tú estableces las metas en la primera consulta y lo que tú haces en cada control prenatal es evaluar cómo va con respecto a sus metas. Y siempre recuerden que la ganancia excesiva de peso, que se llama síndrome de fuga capilar, para que suene más elegante, como hablamos los médicos de la UIS, es el signo patognomónico de la preeclampsia hasta que no se demuestre lo contrario. Se asocia, porque ¿qué ocurre aparte de eso? Como hay salida del espacio extravascular de plasma por la fuga capilar, hay hemoconcentración, usualmente encuentro hematocritos elevados. En el caso de la preeclampsia precoz o placentaria, esa ganancia, como son hechinas flaquitas, son muy flaquitas, la ganancia es muy poquita, o normal, y hacen ganancias agudas cuando se va a dar la preeclampsia hacia el segundo trimestre. En el caso de la preeclampsia tardía, son pacientes que son obesas en general, que comenzaron con síndrome metabólico, y la ganancia desde muy temprano es muy alta, sostenida. Sus metas eran 7 kilos a los 9 meses y ya llevan 10 a la semana 20. Entonces, recuerden que si ustedes hacen estas curvitas de ganancia de peso, esas son las de detectar en el control prenatal y remitir inmediatamente. Otra cosa importante, toda diastólica por encima de 70, desde antes de la semana 24, es sospechosa. Lo que les decía, eso es hipertensión crónica o alguna cosa rara, un guardadito, remitan. Y ya para terminar, bueno, el ácido úrico, porque usamos el ácido úrico, está en todas las guías, aquí no lo usamos, pero es súper importante, usted lo puede pedir en su lugar. El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas, es un marcador de estrés oxidativo, que es lo que ocurre en preeclampsia, de daño endotelial, y definitivamente la mayoría de pacientes que están haciendo preeclampsia desde 1 o 2 meses antes ya está elevado. Incluso aquí tenemos los valores más o menos promedio, lo que se ven en preeclampsia. Y también aumenta por disfunción tubular renal, es decir, una disfunción ahí renal que es muy evidente también. Entonces usen el ácido úrico como una herramienta buena, bonita y barata. Y de hecho se sabe que las pacientes con hiperuricemia desarrollan formas más severas de preeclampsia. ¿Cuál es la paciente que le da preeclampsia? Miren, aquí está la foto. ¿Recuerdan cuando llegan así con los piececitos como un elefante, toda hinchada, la cara dematizada? Eso sin necesidad de tomarle la atención, ustedes ya saben para dónde va la paciente. Tienen fuga capilar, le va a dar preeclampsia. Recuerden que en preeclampsia lo importante es que la paciente llegue caminando y no convulsionando. Es decir, si ustedes ven que la paciente se está saliendo de lo normal, inmediatamente ajusten el seguimiento de las tensiones, signos de alarma, remisión al especialista, pedir los paraclínicos básicos y remitir si necesario a la urgencia para que la paciente no se les complique. Muy importante los síntomas y evaluar siempre si hay un compromiso fetal. Aquí hay un resumen clave, bueno, eso lo miran ustedes más adelante, claves del manejo y terminamos. Cambio actitudinal hacia la preeclampsia y la crisis hipertensiva, rápida identificación en el nivel básico cuando llegue la paciente ya a la emergencia obstétrica, el uso de antihipertensivos, tienen que saber usarlos, el uso de sulfato de magnesio, tienen que saber usarlo, remisión oportuna y segura al nivel superior. La paciente que está con preeclampsia debería ser manejada en una unidad de cuidado intermedio, una unidad de alta dependencia que es especializada en gestantes, y muy importante la monitoría de la tensión arterial, esto todo en el manejo de la urgencia, cuando ustedes les lleguen, estabilicen y remitan. Y miren que en todas las patologías pues podemos hacer prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria es pensar en las pacientes que tienen factores de riesgo, ahí arranco. En las secundarias, cuando ya inicio una intervención, digo, bueno, esta necesita aspirineta, calcio, ¿a qué dosis? Y empiezo a hacer la vigilancia. Y la prevención terciaria es ya la detección temprana de la paciente que se está complicando, la remisión oportuna y la finalización del embarazo, que es finalmente lo único que cura la preeclampsia. Bueno, chicos, creo que me iba pasando un poquito de tiempo, pero creo que el tema lo amerita. Si hay alguna preguntita rápida o si no tienen afán, no sé, el doctor Luis Alfonso nos dirá. O cualquier pregunta que tengan, ahí les dejo la presentación en el aula virtual. Está todo lo de emergencias obstétricas, bajen todo lo que puedan, porque en poco tiempo lo saco del aula virtual porque estoy llena de muchos alumnos y me están regañando por eso. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta o todo hasta aquí? La próxima sesión que también nos la regalará Lundari tratará sobre diabetes gestacional, ¿no, chicos? Pidieron que yo les hablara sobre diabetes
También vamos a hablar de la guía, o sea, los conceptos generales de diabetes, y vamos a tocar los puntos que tiene la guía del Ministerio de Diabetes Gestacional, que es lo que finalmente le van a preguntar en los ECAES. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O todo claro? ¿Van a ser unos súper expertos y unos duros en preeclampsia? Cuéntenme. Contamos con ustedes para ese reto de disminuir la morbimortalidad materna y perinatal en nuestras pacientes maternas, chicos. Digan sí, digan algo, Alan. Levanten la mano. ¿Alguna pregunta, chicos, o dejamos ahí? No sé. ¿O todo muy claro? ¿Alguna? ¿No? ¿Nada? No, doctora, muchas gracias por la charla. Ah, bueno. ¿Van a ser unos súper duros en preeclampsia o qué? Claro, doctora. Por supuesto. Los mejores. ¿Listo? Y en control prenatal. Yo sé que muchos los canso con la canzonería mía en ronda, con lo que control prenatal, y yo sé que se van a acordar de mí en el rural. Y se van a acordar de mí y van a decir, Dios mío, la doctora molestaba, pero gracias a Dios que me enseñó tanto de control prenatal, y como me han dicho muchos de los compañeros que ya están ahorita en el rural, de lo que más sé es de control prenatal, me siento fuerte, soy el mejor, así no vayan a ser ginecólogos. ¿Listo? Bueno, chicos, un abrazo. Gracias, Luis Alfonso, por invitarme a estas capacitaciones que yo hago con mucho cariño porque yo amo lo que hago, amo a mis estudiantes. No se les olvide, chicos, que la clave de la vida es amar lo que hacemos, y no se les olvide la frase que es el reto de mi vida. Consíguete un trabajo que te guste tanto que no tengas que trabajar ningún día de tu vida. Yo amo la docencia, los quiero mucho a ustedes, amo a mis mamitas, y cuando uno hace las cosas con amor no es un trabajo, es un placer, y lo hace uno bien y se le nota que a uno le gusta esto. Los invito a que ustedes sean los mejores, que sean súper queridos con las mamitas, en la atención de los partos, en el control prenatal, en toda la atención que hagan, y que reflejen que ustedes aman lo que hacen y que ese sacrificio de tantos años de estudio de medicina, que no es fácil, vale la pena, y que ustedes aman lo que hacen y que no están arrepentidos para nada, ¿vale? Un abrazo. Muchas gracias, Luz Dari, por la sesión. Definitivamente no hay cosa más agradable que combinar el placer con los negocios. Si uno vive de lo que uno ama, carambas, tiene mucho de bien hecho. Chicos, muy gentiles también por su tiempo y nos vemos en 8 días. Hasta luego. Muy gentiles. Hasta luego. Chao, pues. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.